La localización del Kanban, aquí no voy a entrar mucho en detalle, solamente mencionarles que se modificó para que esa localización quedara dentro de la célula de manufactura. Es decir, de la imagen que está a su izquierda, se modificó para que quedara como la de la derecha. Es decir, los operadores tenían que hacer traslados para ver si era Kanban o no, o para ver si se tenía la pieza o no. Entonces, básicamente lo que se hizo fue ponerles ya los racks con su tablero dentro de la misma célula de manufactura. El mismo operador o líder de la célula de manufactura simplemente podía girar, ver el rack y saber si ya tenía la pieza o no ya hecha. Además de que para eso es un tablero, ¿va? El tablero le va marcando la producción. Y la preparación del Kanban, bueno, como les mencionaba, la producción se lleva más que nada por ayudas visuales, en este caso tarjetas y tableros. Las tarjetas o etiquetas que se elaboraron, pues son las que ustedes pueden ver ahí en las imágenes, y los tableros, los que están sobre todo del lado derecho. ¿Por qué hay dos tableros? Bueno, porque debido a los diferentes tamaños de producto, se implementan en diferentes células de manufactura. Entonces, pues cada célula tenía su propio tablero y sus etiquetas. Para que se den una idea, cuando el tablero, como los que pueden ver ahí, está vacío, que no hay nada, es porque las piezas ya están hechas y se encuentran en el rack. Cuando en el tablero hay una etiqueta, significa que está faltando esa pieza. Entonces, cuando llega la orden de parte del cliente, le llega al líder de la célula de manufactura por medio del departamento de planeación. Si cuando esa orden llega al líder de la célula y él ve que es Kanban, porque pues por el número de parte, si él voltea al tablero y ve el tablero lleno, él ya sabe que no tenemos la pieza hecha. Entonces automáticamente comienzan a fabricarla. Pero si le llega la orden, él voltea y el tablero está vacío para ese número de parte, él ya sabe que ya está hecho. Entonces, ¿qué hace? Simplemente va y la toma y la pieza continúa su proceso. Pero, repito, ya nos ahorramos cierto tiempo de fabricación. ¿Por qué? Porque el proceso continúa pues a partir del subensamble. ¿Sale? Bueno, ok, se va la pieza, pero pues se va a quedar un hueco. Como se queda el hueco, bueno, esa tarjetita o esa etiqueta se empata con la orden que baja el departamento de planeación y el proceso continúa. O sea, la pieza se va a hacer, pero ya no tienes la prisa, ¿me explico? Porque ya la pieza ya siguió su proceso. Y cuando esa pieza se termine, pues simplemente va y se repone en el rack. Hacia grandes rasgos. Bueno, dentro de la misma preparación del Kanban, y como les había mencionado también, necesitamos de unos racks pues, donde se depositen esas piezas Kanban. Lo que se hizo, o una forma de mejora, es que si vemos las imágenes del lado izquierdo, ahí están los racks y se encontraban delimitados con cinta. Y no sé si lo alcancen a apreciar, pero dentro, ahí a un lado de las cintas, están pegadas unas etiquetitas de identificación. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Que es la imagen de la derecha. A la imagen de la derecha, por ejemplo, una mejora que se tuvo que hacer sí o sí fue, y no sé si lo alcancen a apreciar, se le pusieron como pequeños separadores metálicos para los diferentes medidores. ¿Por qué? Porque los racks son de 3 pisos, o sea, son altos. Entonces, cuando un operador abría el rack para sacar una pieza, era muy común que se le vinieran encima, se le caen en la cabeza y como pueden ver son metálicas y según el tamaño, pues sí, su peso es considerable. Entonces, como una forma de evitar esos accidentes, se pusieron como unas delimitaciones metálicas, se mejoraron las etiquetas, se pusieron ayudas visuales como la que pueden ver acá abajo que dice libre, 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 número de parte, el tamaño de las pulgadas, para que el mismo operador ya sepa qué espacios tienen que estar libres, qué espacio tiene que estar ocupado, con qué número de parte, etcétera, etcétera. Y bueno, también dentro de la misma preparación de un Kanban, y es importantísimo, y me atrevo a decir que es de lo más importante, es la capacitación del personal. En la industria, sobre todo acá al norte de la República, los niveles de rotación de personal son muy, muy, muy altos. ¿A qué me refiero con niveles de rotación? Que tú puedes contratar a una persona el lunes y para el viernes ya no está. ¿Por qué? Pues porque en la maquila, en la industria de enfrente, pusieron una lona que dice bono de contratación. Entonces te renuncian y se van a la de enfrente.
o algo por el estilo, ¿no? O sea, hay mucha rotación, o inclusive que mueven personal hasta dentro de las mismas áreas, dentro de la maquila, ¿no? Dentro de la industria. Entonces, es muy importante capacitar al personal. ¿Por qué les decía lo de la rotación? Porque es un problema que viví. Yo capacitaba a las personas de cómo es que iba a funcionar el Kanban, digamos, el día lunes, y para la siguiente semana que yo volvía, ya no estaban. Eran personas nuevas. Y los nuevos, pues no sabían qué onda con el Kanban, no lo respetaban y no lográbamos reducir los tiempos de entrega. Entonces, es algo muy importante a tomar en cuenta. Y bueno, a grandes rasgos, cómo es que funcionaba esta dinámica, lo pueden ver ahí en el siguiente diagrama. Bueno, como parte de los resultados y como pudieron ver, pues omití algunas cosas como propiamente cómo es que se calcula y demás, les digo por cuestiones de confidencialidad, pero bueno, parte de los resultados es que se manejaron o la totalidad del proceso donde compete el proyecto se manejó en dos partes, sección uno y sección 2. La uno, como podrán ver, es desde que se libera la orden de trabajo, que es cuando el departamento de planeación te la libera, hasta que se recubre el medidor. Hasta ahí es la sección uno. Pero del recubrimiento del medidor hasta el embalaje, o sea, digamos ya el proceso terminado, es la sección 2. ¿Qué nos dimos cuenta? Que la empresa no tenía estandarizado o no tenía un sistema que le permitiera medir los tiempos para cada una de las operaciones del proceso. Es decir, desde que llega la orden del cliente hasta que se acaba el producto, hasta que lo terminas y lo embalas, no había forma de saberlo operación por operación, sino solamente de esas dos maneras. Entonces, eso también fue una de las problemáticas a las cuales nos enfrentamos. Y bueno, como parte de los resultados, aquí solamente les muestro los de poliuretano, pero recuerden que también se hizo para neopreno y también para teflón, teniendo buenos resultados también. En la primer gráfica de barras que podrán ver, que es el allocation packaging, y aquí vamos a revisar un puntito. Bueno, puede ser que no me deja. Hace referencia desde que llega la orden del cliente hasta que se embala. Y en la segunda gráfica, ahí ayudándonos con la línea de color rojo, es desde que llega la orden hasta que se recubre. Bueno, ¿cómo saber si se redujo o no el tiempo? Para esto, simplemente lo que se hizo fue una diferencia. Como podrán ver, por ejemplo, acá en la primera columna son alrededor de 14 días, perdón, 14.25 para ese modelo. Y acá, si se fijan, ya son alrededor de 5. Entonces, de 14 menos 5, pues digamos 9, ¿no? Que es la gráfica que pueden ver acá en la parte de abajo. En la gráfica de abajo ahí se puede ver significativamente cómo descendieron los tiempos de entrega, que nosotros lo visualizamos como la diferencia de las dos gráficas de arriba. Entonces el tiempo sí fue significativamente reducido, que es algo que buscábamos. Y bueno, como parte de las conclusiones, pues bueno, el flujo de información mejoró bastante, como no tengan una idea. Cada área ahí dentro de de la empresa o de la industria estaba muy descoordinada, no se comunicaban entre ellas. Eso mejoró bastante. Los mismos operarios, los operadores conocieron algo nuevo relacionado pues a su trabajo del día a día y que eso es fundamental, ¿no? Porque quien hace el Kanban es el operador, así de sencillo. El gerente de planta podrá decirte que sí, que esto y que aquello, pero él no va a estar utilizándolo. El que lo lleva a cabo es el operador. Y él es el que tiene ahora sí que toda la responsabilidad de que un Kanban funcione o no. La implementación fue relativamente rápida, sí, relativamente rápida, porque pues sí hubo ahí algunas cuestiones que nos detuvieron. Para que se den una idea, este proyecto ya totalmente finalizado, nos tomó alrededor de 2 años. Alrededor de 2 años tomó este proyecto. Se reubican los racks, la rotación del personal, algo que ya platicábamos, la demanda y las combinaciones con las que contaba la empresa hicieron realmente difícil el poder implementar el Kanban, así como rediseños de layout, ¿verdad? Por cuestiones de ejecutivas, etcétera, etcétera. Y bueno, los resultados muestran una similitud en los tres recubrimientos, permitiéndonos reducir significativamente eh, el tiempo de respuesta al cliente.
De hecho, no lo mencioné, pero de 5.25 días logramos incluso bajarlo a 3.5 días, algo realmente significativo, que es algo de lo que la empresa busca. Y bueno, aquí hay algunas referencias en las cuales nos basamos para elaborar el proyecto. Y bueno, pues por último, me gustaría finalizar con una frase que dice, el mayor estímulo para esforzarnos en el estudio y en la vida es el placer del mismo trabajo, el placer de los resultados y la conciencia del valor de los resultados para la comunidad. Una frase de Albert Einstein. Y bueno, sé que el tiempo es corto, pero básicamente mi objetivo era darles una idea general de lo que conlleva un Kanban y de para qué se utiliza. Aclaro que hay muchas cosas que no se mencionaron, eh, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando y hablando, pero el tiempo es corto. Por lo cual, si llegan a tener alguna duda, los invito a que me escriban. Me pueden mandar un correo y con gusto ahí yo les respondo. Mi correo es cesar.dn@ubeg.edu.mx. Y para cualquier cosa que necesiten, duda que se les ofrezca, lo que sea, eh, escríbanme y con gusto me comunico. Que estén muy bien. Gracias por su tiempo y nos vemos. Saludos.